conmigo al libro de los Hechos. Le voy a pedir a alguien que por favor me traiga un poquito de agua. Ustedes se preguntarán por qué la iglesia canta de esa manera. Te lo voy a contestar bíblicamente. Ha prometido Dios que en las iglesias, como verás, la gente canta, siempre hay música. La gente se pregunta, ¿por qué cantan en la iglesia? Te voy a decir por qué. Dice la Escritura que Dios ha prometido que cada vez que su pueblo le alabe y cante, Él los va a rodear con cánticos de liberación. Por eso muchas veces la gente viene a la iglesia, viene cargada y se va sin cargas. Ese es el propósito. Gracias a ella. Y esa es la razón por la que cantamos. Mientras hemos estado cantando, incluso en las mañanas, han empezado a suceder cosas tremendas. Hemos visto gente ser libres. En el cristianismo creemos que lo que no ves es lo que te afecta para bien o te afecta para mal. A veces peleas con tu esposo a extremos y piensas que fue tu esposo o fue tu esposa que te ocasionó el problema. La Biblia no, la Biblia habla de un espíritu de contienda. Que así como tú tienes un espíritu, ¿cuántos tienen un espíritu dentro de ellos? Si no, no estaría vivo aquí. Dios se mueve con espíritu, pero el lado del enemigo, el otro lado también. Y trae lo que se llama espíritus de contienda. Un espíritu de contienda puede hacer familias que peleen todo el tiempo están discutiendo, nunca tienen paz. Pasan años y pelean unos con otros, no pueden conversar, no pueden ponerse de acuerdo. Así hay espíritus de enfermedad, enferman a las personas. La Escritura dice que la enfermedad entró al hombre. Mira lo que dice. Dice, la enfermedad entró al hombre. Claro, porque la enfermedad es espíritu. Ahora, no, pastor, pero a mí el doctor me dijo que eso no es cierto, que la enfermedad es algo ocasionado por bacterias, virus y sabe Dios, anomalías del organismo. Pero yo te voy a decir algo que sucedió en mi vida, mi esposa y la vida mía. Cuando yo aprendí que la enfermedad era un espíritu y que Dios nos había dado poder para atar y desatar espíritus y desatar lo positivo. Tú puedes desatar contienda, puedes atar contienda. Cuando hay peleas en tu familia, yo ato la contienda y desato la unidad, porque la unidad es un espíritu. Te voy a demostrar una vez más, siempre lo hago, que estoy hablando de algo que ya tú sabes y no te había dado cuenta. Y siempre lo hago con esto, le pregunto, ¿cuántos han estado enamorados alguna vez? Levanta tu mano. Te voy a hacer una pregunta, ¿a dónde lo sentías? Pon tu mano donde sentías el amor. A ver, 1, 2, 3... En la barriga, Sandrita. No sé, el pastor que le gusta la comida, tiene amor por la comida, ¿no? Entonces, 4, aquí sentías. Porque el amor es espíritu. Jesús dijo, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. O sea que el amor es espíritu, sí. Pero Jesús también dijo, ¿cuántos alguna vez han estado asustados? Cuando tenías que dar un examen, estabas, yo quiero ir al baño. ¿Dónde lo sentías? Walter. La Biblia dice que el temor es un espíritu y no es un espíritu dado por Dios. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, no te permite hacer cosas. La mayoría lo siente aquí. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer la próxima vez. Átalo en el nombre de Jesús y desata dominio propio. ¿Viste que lo sabías? Lo que pasa es que no lo sabemos interpretar. Entonces, claro, y si no leemos el manual de vida que está en la Biblia, mucho menos. Pero la Biblia te va a enseñar cosas tremendas, te da las herramientas que necesitas para poder lidiar con los problemas en tu familia que normalmente no puedes, porque no se puede pelear un mundo espiritual en la carne. Perdemos. Por eso terminamos peleando en contienda, destrucción familiar, enfermedades. La destrucción familiar trae enfermedades. La falta de perdón trae artritis. Cuando no logramos perdonar, con el pasar de los años, los huesos se nos secan. La artritis no es otra cosa que falta de perdón. Entonces el lenguaje de Dios es el lenguaje de amor, es el lenguaje del perdón, es el lenguaje de la misericordia. El antídoto que Jesús trajo a la tierra para que tu familia y la mía funcionen se llama amor. Dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de males. ¿Cuántos son mamás y papás aquí?
Cuando tu hijo se equivoca, ¿cuántos aman a sus hijos? Cuando tu hijo te equivoca, ¿lo sacas a patadas de tu casa? ¿Cuántos no lo sacan a patadas de su casa? ¿Por qué? Porque lo amas. Y cuando se equivoca, como lo amas, aplicas el antídoto del amor y lo perdonas. ¿Sabes lo que aplicaste? Espíritu de amor que Dios lo puso en ti. ¿Tiene sentido? No lo botes a patadas. Ese mismo antídoto del amor que viene de la mano con la misericordia. Misericordia significa reconocer que otro ser humano no es como yo, no tiene que ser como yo, no tiene que tener el mismo color que yo tengo, no tiene que tener el mismo bolsillo más o menos, no tiene que hablar como yo, no tiene que comportarse como yo, pero voy a respetar como es. Eso te evita. Los grandes problemas en los hogares es porque no se respeta quién es el otro. Es que en mi casa el jabón se ponía así, pastor. Sí, pero en mi casa se ponía así. En mi casa hay una musiquita constante en el baño. Yo tengo todo un ritual cuando entro al baño. Yo no puedo entrar al baño si no le pongo alcohol. Y hay un ritual en mi casa. Si tú vas a mi casa vas a escuchar la cortina que se abre y se cierra. Cuando yo entro, como nací medio ahorcado, casi muerto, es muy posible que tenga un problema. Tú sabes que hay gente que no soporta los espacios pequeños. Por eso la iglesia estaba para ese lado, ahora está para este lado. Porque hay un espacio enorme y yo me siento muy bien. Allá medio claustrofóbico me sentía. Entonces, existe la posibilidad que Dios tenga que sanar un problema de claustrofobia en mí porque nací medio con el cordón umbilical muerto y enrollado. Mi mamá, sin saber, me entregó a Jesús, sin ser ella realmente creyente, y dijo: si le das la vida a mi hijo, yo te lo doy para que te sirva. Mira qué curioso, terminé siendo pastor. Mi mamá ni siquiera vive aquí. Entonces en mi casa, cuando yo entro al baño, vas a escuchar que yo abro la cortina. Cuando Gisela entra al baño, mi esposa, vas a encontrar que ella cierra la cortina. Y así en muchas áreas. Le contaba a la iglesia que en mi casa por muchos años no había muebles. Y no es porque no había para comprarlos, sino que mi esposa y yo no nos podíamos poner de acuerdo. Y entonces a ella los colores no le gustaban los míos, ya. Hasta que un día dijimos: ¿y por qué no tenemos? Sí, ¿por qué tenemos que comer lo mismo? ¿Por qué tenemos que pensar lo mismo? ¿Que somos gemelos? Y ahí entró que Dios empezó a trabajar, a enseñarnos el respetar lo que eran las otras personas. Amar significa no buscar lo suyo. El amor de las telenovelas no es amor. El amor de 1 Corintios 13 te dice: el amor no busca lo suyo. Por eso la bendición de Dios viene a la iglesia cuando tú te entregas, tú das. Tú vas a ver cosas hechas en la iglesia que han tomado mucho trabajo. Y te dices: wow, qué linda que se ve la iglesia. Sí, pero esa gente vino a la iglesia y dijo: pastor, yo quiero hacer esto. Eso hizo crecer a la iglesia, no sé si te has dado cuenta. Lo contrario es egoísmo. El querer que la gente haga las cosas como yo quiero es egoísmo. Excelente ejemplo, el ejemplo de las madres el día de hoy, para un ejemplo de integridad y un ejemplo del darse. La mamá y los papás, bueno, hoy en día algunos papás no, pero casi ninguna mamá deja a sus hijos. En el tiempo más difícil, las mamás están ahí recogiendo a sus hijos, aunque no haya que comer, ¿me equivoco? La mamá es capaz de quitarse el pan de la boca con tal de que su hijo deje de llorar de hambre. ¿Sabes? Es el ejemplo perfecto de integridad, porque Dios hizo lo mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, di conmigo, dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te está diciendo que va a haber vida eterna. No vivas como que te vas a quedar aquí, esto es un soplo de vida. Viene la vida eterna y es eterna. Busca a Dios
Y vas a encontrar sabiduría para tu hogar, para tu familia, para poder criar a tus hijos. No espere que sea demasiado tarde y los tome la vacuum cleaner del mundo, de la escuela, y le empiecen a dar drogas y alcohol, como lo hicieron conmigo. Y yo le agradezco a Dios. Una de las razones por las que le sigo con mucho cariño, con mucho amor, no es necesariamente por el dinero. Porque empezamos este ministerio hace 8 años y medio, sin cero, nada. Todo lo que ves aquí, Dios lo ha provisto. Y no es una preocupación para mí. Y mi preocupación era ocasionar lo que la Biblia dice que puede ocasionar cuando alguien se rinde a Jesús en las familias, en las personas. Dios lo he visto sanar. ¿Por qué supe que el cáncer era espíritu? Porque Dios sanó a mi cuñada de cáncer, 2 años de casada, así como sanó a mi esposa. Por eso no fue fácil, mi esposa y yo, orar por mi cuñada cuando tenía cáncer. Lloraba y me decía, no voy a tener que ir a comprar una peluca porque me va a caer el cabello. 2 años de casada con mi hermano Pepe, mi hermano mayor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay un Cristo que sana. Sanó a mi esposa. ¿Sabías que mi esposa y yo sabíamos 1 año antes que mi hijo venía? ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Vino una mujer que le dijo a mi esposa, literalmente, Dios ha escuchado tu oración, te va a dar un regalo, ese regalo lo va a poner en tu vientre, y aquí 1 año vas a tener un hijo varón, va a amar las cosas de Dios, y Dios lo va a usar desde niño. ¿Cuántos conocen a Paola? Amén. Está estudiando en Kansas City en este momento en la universidad cristiana, se está preparando para servir a Dios. Exactamente lo que la mujer dijo. Siempre cuento esto, ese es mi testimonio. Esa es la razón por la que levantamos esta iglesia. A los 8 años ese jovencito me dijo, papi, ¿por qué le tenemos que hablar de Jesús a los que ya conocen a Jesús? Y empezamos a hablar a la gente de afuera y decirle, venga a Cristo. Nosotros no predicamos un Dios de religión, predicamos un Dios vivo, que cuando lo buscas lo encuentras, que te da respuestas cuando no las tienes. ¿Cuántos quieren ese Dios? Por eso vas a ver que en este lugar hay gente que sirve a Dios con pasión. Mira, si tú no crees en ovnis, si un día uno aterriza en el techo de tu casa y se baja a tu cuarto, yo te aseguro que vas a salir corriendo a decirle a la gente que hay un ovni en mi techo y que vi un marciano y sí son verdes. Bueno, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo vine a este país a emborracharme, a tener muchas mujeres, a hacer una serie de cosas. Me encontré con un Cristo que me estaba buscando, que me trajo aquí y no lo sabía. Y me quitó las borracheras y el alcohol y las drogas y todas las cosas que uno hace, de las cuales no estoy contento de haber hecho. Me hubiese gustado conocer a este Cristo antes para poder servirle más joven. Y esa es la razón por la que por todos estos años hemos servido a un Dios que ya habíamos visto, mi esposa y yo, y lo transmitimos a ustedes. Y ese Cristo hizo exactamente lo mismo con muchas familias, demostrando que es un Cristo vivo. Pero para servir a ese Cristo necesitamos tener algo que este mago no tenía. Ve conmigo al libro de los Hechos 8, 9, 24. Te van a decir, ve a buscar a Dios a la iglesia, al edificio, haz esto otro. Yo no veo eso en las Escrituras. Yo solo veo gente que le creía a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Hay una diferencia. Tú le crees a Dios porque tu papá, tu abuelita, tu tía tenían una religión, pero para creerle a Dios tienes que haber tenido primero una relación con ese Dios. Y eso es lo que ese Dios está buscando, una relación contigo. ¿Sabes dónde empieza esa relación? La Biblia lo dice. La iglesia, mi iglesia, pastor. Te equivocaste. La Biblia dice que esa relación empieza en tu habitación. Dice, ¿quieres buscar el rostro de Dios? Di conmigo, el rostro de Dios. Cuando tu papá llega a casa, ¿corrías a buscarle los bolsillos? O primero lo mirabas a los ojos y le decías, papi, qué bueno que estás de regreso, le dabas un beso y un abrazo. La Biblia dice, si quieres buscar el bolsillo de Dios, eso es lo que la mayoría de gente hoy busca de Dios. Todos quieren bendición. Dame un carro, un Mercedes-Benz, un Lamborghini, una casa, dinero. Eso es buscar la mano de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Dice que para obtener la bendición de Dios, tienes que ir a buscar primero el rostro de Dios, y eso tienes que hacerlo en tu casa.
Dice, ¿quieres buscar el rostro de Dios? Entra en tu habitación, cierra la puerta y busca el rostro de Dios. Dime una cosa, cuando papi venía a casa y traía una bolsita ahí media, que no sabías qué es lo que tenía. Mi papá cuando venía con la bolsita esa en la mano, le decíamos, ¿qué trajiste? Y él decía, tones. ¿Qué son tones? Decía, para los preguntones. Nunca me voy a olvidar eso. Y la Biblia dice que si buscas el rostro de Dios, automáticamente Dios va a abrir la bolsita y dice, wow, mira, mi hijo no me viene a buscar por lo que necesita, me viene a buscar por mí. Y esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Él dice, buscadme y viviréis. Y tú dices, pero yo estoy vivo, pastor, yo no voy a las iglesias y yo no busco a Dios. Está hablando del mundo futuro que va a ser espiritual, porque tu cuerpo físico tarde o temprano va a tener que dejar esta tierra. Yo lo vi en mi padre, es prácticamente la persona más cercana a mí que vi morir, aparte de mi abuela, pero lo enterraron, yo era muy pequeño. Vi a mi padre en un, ¿cómo le llaman? Ataúd, y ya no era mi padre, y me acerqué, lo miré de lejos. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a un hombre que se le acerca y le dice, Señor, déjame que yo regrese, voy a enterrar a mi padre y vengo y te sirvo. Y Jesús voltea y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Para algunos en esta tierra que estamos pegados a lo que no entendemos, decía, pero qué rudo Jesús, ¿cómo que no? ¿Le impidió que fuera a enterrar a su padre? Es que mi padre ya no estaba en ese cargo, en eso. ¿Cómo le llaman? No, no era ataúd, en eso. Era ya, tú lo podías ver y ya no estaba él ahí. Es más, antes que se fuera, me aseguré de que se fuera habiéndolo perdonado, y me senté todas las mañanas al borde de su cama para pedirle si quería que le enseñara de Dios. Y me dijo, ven todos los días, hijo. Para un padre con quien yo no había tenido una relación cercana, eso fue momentos de sanidad. A veces tenemos que esperar que venga el tiempo de la muerte para poder arreglar situaciones, como que si tuviéramos vida eterna en este lugar. Quiero que sepas que esta vida es como un soplo simplemente. Hoy estás, mañana no lo sé. ¿Cuántos van a estar aquí mañana? Con certeza. Entonces Dios nos puso en la tierra con un solo propósito. Dijo, yo a ustedes los voy a hacer madurar cuando el hierro con hierro. Esa es la razón por la que tienes problemas con tus hijos. Esa es la razón por la que tienes problemas con tu marido. Pero hay maneras divinas en la palabra de cómo lidiar con esos problemas. Y eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar para santos. Ahí está el error. La iglesia no es un lugar para gente buena. Ahí está el error. Yo no soy bueno. Te dirás, pastor, pero usted tiene cara de buena gente. No, al contrario, siempre he tenido cara de oro. Pero si conoces mi corazón te vas a ver que no soy tan oro como parezco. No se deje llevar por las apariencias. Por muchos años hemos visto gente que parecía muy santa y terminaron violando a nuestros hijos. Llévese por discernimiento espiritual. Llévese que usted busque a Dios y Dios le indique quién es quién. Y Dios quiere que vengas a este lugar que es no otra cosa que un hospital, donde esta palabra que es medicina para ti, ese es el propósito, y para tu familia. ¿Cuánto necesitan de esa medicina? Yo soy pastor y todavía la necesito. Porque no se va a ir el que llegue al final de la carrera, se va a ir el que perseverare. ¿Y perseverar en qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Levántala. A eso se refería Dios. Dios quería que tu casa tuviese ese libro no como un amuleto. Dios quería que te comieras esa palabra. Ahora vamos a ir a la casa y lo metemos al microondas. No es eso lo que estaba diciendo Dios. Que día tras día empezaras a comerte ese libro, tú que dices y te haces llamar cristiano, para que te alimentara espiritualmente y espiritualmente pudieras llevar a tus hijos y a tu familia un crecimiento. ¿Cuántos están de acuerdo que eso trajo paz a sus familias? Amén. ¿Funciona? Sí, Señor. Funciona. Entonces, mucha gente no se acerca a la iglesia porque dice, esa gente todos
Todos son santos, todos son buenos. ¿Cuántos buenos hay aquí? Aparte de Guille. Sí. Tengo buenas noticias para ti. Esto no es un lugar para gente buena. Esto es un hospital. Y mucha de la razón por la que la gente no viene es que los doctores en este hospital, los pastores y los líderes, muchas veces vienen con la pierna rota y tienen que poner sus manos en tu pierna y a veces te va a doler y te vas a enojar con esos pastores, con esos médicos. Pero la intención mía no es golpearte. La intención mía es que el mismo Cristo que sanó mi familia sane la tuya. Pero hay algo que tú tienes que hacer, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Es lo que dice. ¿Cuántos tienen fe? Todo el mundo. Tú le preguntas a cualquier persona en Latinoamérica y tú le dices, ¿usted tiene fe? Oh, sí, yo tengo fe. Sí, lo que no saben es que hay dos tipos de fe. Y la fe que mueve montañas es una fe que solo se recibe a través de comerse ese libro. ¿Cuántos necesitan que montañas se muevan en sus vidas? Ven al hospital de Dios. Yo te invito, ven. Y a veces te voy a agarrar el brazo roto y me vas a decir de todo. Y muchas veces pasó en esta iglesia también. Pero estoy segurísimo que de la misma manera como Dios sanó a mi familia, va a sanar la tuya. Te doy otro dato. Estamos viviendo tiempos finales. La tierra está viviendo tiempos finales. Por si no te has enterado, Dios dice en la Escritura que Él le va a avisar a su pueblo. Los pastores saben, los profetas saben qué es lo que está sucediendo. Mucha gente no. Está viviendo como que van a estar acá 100 años más. Y no es así. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que necesitamos. Hoy es el día que necesitamos buscar a Dios. Yo voy a pedir que tomen cuidado de los niños, por favor, para que no haya interrupción. Ve conmigo Hechos 8, 9, 24. Aquí voy a hablarte de un hombre que quería ser espiritual, pero que no tenía una característica. Simón el Mago, te lo voy a leer. No sé. Ok. Dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. Di conmigo, magia. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente vas a ver muchos magos, y más que nunca, por la televisión. Incluso se acercan a la gente y le dicen, sí, Espíritu Guía me está diciendo que su papá se llamaba Pepito y su mamá Margarita. Y dice, ah, sí, está aquí con usted. No se deje llevar por eso. La Biblia dice que el hombre está establecido como era una sola vez y después el juicio. Su memoria ha sido puesta en el olvido y no tiene más parte con aquellos que están bajo el sol. Si la memoria de alguien que murió está puesta en el olvido, ¿cómo es que está aquí? Y no tiene más parte con aquellos que estamos vivos. ¿Cómo es que está aquí? No se crean mentiras, lea la Biblia. Hay espíritus familiares que se hacen pasar como nuestros familiares para entrar a tu corazón, crearte un problema y tú piensas que tu papá y tu mamá están contigo. La Biblia no dice eso, Dios en ningún momento dice eso. El espíritu vuelve al Padre, la memoria del hombre es puesta en el olvido y no tiene más parte entre nosotros. Entonces el enemigo, muy astuto y muy espiritual, está levantando gente que se hacen llamar magos y una serie de nombres más. Y esto es nuevo, en la Biblia también estaba. Él ejercía la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. ¿Sabes que esta gente hace muchísimo dinero en la televisión? Ahora hasta levitan y se levantan, lo vas a ver que están, y suben torres. Nosotros hemos visto aquí manifestaciones de choque entre el Espíritu Santo y eso. ¿Quién ganó? Tuvimos una visita de una bruja aquí. ¿Cuántos saben que los brujos visitan las iglesias? Por eso sé de lo que estoy hablando. Y mientras estábamos cantando, la persona que entró a la iglesia cayó por ahí. ¡Ah! Porque cuando empiezas a cantar, el Espíritu Santo, tú lo llamas, tú levantas el arca de Dios. Cuando cantas con todo tu corazón, con toda tu mente, amas a Dios de esa manera y con toda tu fuerza, el Espíritu Santo viene. Por eso cantamos a veces, ven, Espíritu, ven. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Y viene, créeme. Así que esa mujer cayó por ahí tirada. Y después se acercó a mí y me dijo, yo practico brujería, pastor. Le digo, qué bien, lo felicito.
Y practicaba brujería con 2 amigas mías. Una se suicidó, ¿verdad? Y la otra está en el hospital psiquiátrico. Así que yo le dije, ¿te quieres ser la tercera? No, me dijo, por eso estoy aquí. Le dije, vi que usted cayó ahí. Y me dijo, ¿te acuerdas de ella? Yo le dije, sí, porque el espíritu que está aquí golpeó el espíritu que está en usted. Digo, ¿cómo se llama el espíritu que te dieron? Mira qué fanfarrón el enemigo. Me dijo, se llama espíritu de poder. ¿Sabes cuál es el espíritu de poder? El Espíritu Santo de poder del Dios Todopoderoso. Pero estos fanfarrones vienen y le ponen nombre a sus espíritus guías y le dicen el espíritu de poder. Pero el Espíritu Santo vino y ¡pum! Ahí estaba tiradota. Eso hace nuestro Dios. Y después vimos lo que vimos. Está grabado. Nadie me puede decir a mí que no hay un Dios poderoso. Y nadie me puede decir que no hay una iglesia que cuando se levanta hay poder en el nombre de Cristo. Este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Te parece, amor? Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Es tiempo que la iglesia se levante como un ejército y empiece a asombrar a la gente trayéndole a Cristo con el poder de Dios en nosotros. Muchos de ustedes están aquí porque vieron la mano de Dios. Yo estoy aquí por la misma razón. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién era Felipe? Era un hombre de Dios que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Se bautizaban, no antes. Creían y se bautizaban. ¿Eso dice tu Biblia? No, al revés. No se deje engañar. Tanto hombres como mujeres, no dice niños. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, Simón se bautizó. Los apóstoles no bautizaban niños, señores. La iglesia original cristiana, no existían ahí todavía ninguna de las iglesias que nosotros creemos el día de hoy. Ellos bautizaban mujeres y hombres que venían a Jesús. Después de bautizarse, continuó Felipe y estaba atónito, y conmigo atónito, a ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Mira lo que pasa después. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, los samaritanos eran enemigos de los judíos, dicho sea de paso, habían recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para que recibieran qué? Espíritu Santo. O sea, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos lo han recibido ya? ¿No lo has recibido? Empieza a pedirlo. Amén. Para eso están las iglesias. Dios te quiere bautizar con su Espíritu. Dice la Biblia, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. ¿Qué hacían? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos. Eso es lo que hacemos aquí muchas veces. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago vio que el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Mira, pensó que las cosas de Dios se podían comprar con dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad. Y conmigo, autoridad. Esa autoridad solamente se recibe humillándose a Dios. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Saben por qué lo estaba haciendo? Porque quería que lo vieran a él. Quería que, sí, mira, viste, porque eso es lo que hacía. Impresionaba a la gente. Entonces, mira, viste, no, qué poder. Sí, pero no fue Cristo, fui yo. Esa es la manera equivocada. Aquí no lo vamos a hacer de esa manera. Cada vez que Dios sanó, levantamos nuestras manos y dijimos, gloria al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Dame a mí también esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro era como tu pastor. Aunque hoy la gente busca gente blandita, que no le diga nada, que hagan lo que quieran. Pedro no, Pedro es el hombre de Dios, y los hombres de Dios hablan claramente, mirándote a los ojos.
pero te ama de esa manera, porque eso es lo que hace Dios. Dame también a mí esa autoridad de manera que todo que yo ponga en mi mano recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca, cabezón. No, el cabezón no se lo dijo. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Se acaba de bautizar. Yo he conocido gente que se ha bautizado, porque eso fue lo que nos enseñaron. Tenemos que seguir, si no haces esto, y después haces esto, y después haces esto. Pero eso ocasionó integridad en ti. Puedes defender todas las religiones que tú quieras, pero tu familia está íntegra por ese Dios que supuestamente recibiste. No me contestes. La mía no era íntegra. Mis padres tenían religión, no a Cristo. Ahora lo tienen. Gloria a Jesús por eso. Porque tu corazón no es íntegro, le dice. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, no es íntegro delante de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios está buscando de ti y de mí entonces? Integridad. Dilo. Integridad. Y después vamos a ver qué es integridad. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura. ¿Cuántos están llenos de amargura en sus hogares? No me lo digas, no levantes la mano. Y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí. Él dice, ustedes roguen a Dios, ustedes oren por mí. Él no tenía nada que hacer. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho en ese momento si yo fuese él? Me hubiera hincado, le hubiera dicho, Señor, perdón. Pero él dice, ustedes oren por mí. ¿No te parece eso familiar cuando hablas a tu familiar y le dices, ven y busca a Jesús, y Dios te dice, no, tú oras por mí. Cuando vayas allá, tú oras por mí. Indicativo de falta de integridad. No se quieren rendir a Dios. ¿Saben lo que significa el Génesis? Significa lo original, lo primero. Y lo que Dios está haciendo, por eso saca a Dios a un borracho, a un alcohólico, lo hace libre y lo empieza a ayudar a que regrese al Génesis, a lo que Dios hizo originalmente. Tiene una familia hecha a pedazos, los empieza a tocar, los empieza a sanar y los regresa al Génesis, lo que originalmente era la familia. Adán y Eva, antes de la caída, ellos no peleaban como peleamos nosotros en nuestros hogares. ¿Cuántos pelean? No me digan. No hay un solo matrimonio en esta época, en esta tierra, que no esté en conflicto. Porque si te has dado cuenta que hay un cambio en la sociedad hoy, es porque hubo un ataque a todas las familias de la tierra. Con el pasar de los años, de hace 60 años a hoy, el índice de rompimiento matrimonial es mayor hoy o no. 75% de los matrimonios se rompen en los primeros 4 años. Y esto es una estadística ya hace unos añitos atrás. ¿Qué te dice eso? ¿Que estamos mejorando o estamos empeorando? Pero me di cuenta de algo. Jesús me cambió. Ya no tengo 3 mujeres, ahora tengo una. Ya no termino en la calle borracho, casi matándome. Ahora ya no me embriago. Mi hijo no sabe lo que es un padre ebrio. Ya no me meto drogas. No conocía a mi esposa, andaba en el aire. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Mi esposa no sabía lo que era. Y me dice, está un poco extraño, he venido muy cariñoso. Para los que alguna vez consumieron, saben lo que estoy hablando. Y después te da un hambre. Y créeme, ese Cristo hizo que nunca más volviera a eso. Mi hijo no sabe lo que es un padre que se dañaba a sí mismo. El mundo está empeorando, pero la iglesia que busca un clamor está mejorando. La pregunta es, ¿a dónde tenemos que estar? ¿A quién tenemos que buscar? Levanta tu mano si estás de acuerdo conmigo que hubo una mejora en tu vida desde el momento que empezaste a buscar a Jesucristo.
O nos está creciendo la nariz de mentirosos o algo. En inglés dice something is going on. Algo está sucediendo. Sí, yo sé lo que está sucediendo. Pero que te vine a transmitir hoy. Ven a buscar a Jesús mientras Él pueda ser hallado, dice la Biblia. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Te voy a decir por qué dice eso la Biblia. Los cristianos estamos esperando algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Si tienes Biblia en casa, busca Primera de Tesalonicenses y lee todo el capítulo, vas a entender lo que estoy diciendo. Tu Biblia en casa lo dice, cualquier Biblia lo dice. La iglesia cristiana está esperando no la segunda venida de Jesús, aunque va a haber una segunda venida de Jesús, está esperando lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van a ir? Los íntegros. No los que hayan llegado. Dice la Biblia así, el que perseverare será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en buscar a Dios, perseverar en comerse la palabra. Tu religión no te puede salvar. I'm sorry, excuse me, pero tengo que decírtelo, tu religión no te puede salvar. Cuando saques el carnet de tu iglesia y le digas a Jesús, estés arriba, sí, pero yo pertenecía a la prayer house, Él te va a decir, so what? ¿No leíste acaso lo que escribí? Solo aquel que haga la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. Tu religión no te puede salvar. Otros dicen, me quieren cambiar de religión. Te voy a decir una cosa, yo no me cambié de nada. Si fue tan malo lo que me pasó en mi vida, ¿por qué toda mi familia vino a Jesús? ¿Por qué toda tu familia está viniendo a Jesús? Esta iglesia no tiene una denominación, ni la queremos. La iglesia primitiva no tenía ni nombre. Le decían los cristitos, los nazarenos, porque seguían a Jesús que era de Nazaret. No tenía denominación. Busca en tu historia, pregunta bien. Esa es la razón por la que no habían frutos. Esa es la razón por la que no había un cambio, porque el Espíritu Santo no estaba ahí. El Espíritu Santo es la herramienta, la tercera persona de Dios, es el obrero de Dios, quien ocasiona el cambio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que primero para que eso suceda tienes que rendirte a Dios. El orgullo no te permite rendirte. Por eso hay un verso bíblico en la Biblia que dice, si se humillare mi pueblo. Humillarse significa reconocer que hay un Dios que es más grande que yo y que yo soy diminuto y que el soplo de vida que tengo aquí es lo que Dios me ha dado para que yo tenga tiempo de poder humillarme. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos son pueblos? Mira, Dios está dirigiendo al pueblo de Dios y le dice, si tú te humillas y se convirtieren y oraren, dice, si se humillaren mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Pero la gente piensa que todo el mundo Dios le escucha. No, Señor. Que la misericordia de Dios sobre la tierra y la gracia de Dios se mueva sobre ti. Y a veces, ay, mira, no tenías que comer y mira que vino la comida. Sí, pero ¿acaso Dios no hace eso, no hace lo mismo con los racunes y los pajaritos? Dios cuida su creación, pero eso no te hace hijo. Es a través de Jesucristo que Dios te hace hijo. Pero tenemos que venir a buscar integridad. Mira lo que integridad significa. ¿Qué es integridad? La palabra integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad. Di conmigo totalidad. Totalidad. Virginidad. Robustez. Fuerte en Cristo. Integridad deriva del adjetivo íntegro, que significa intacto, entero, no tocado. Di conmigo, no tocado. No tocado. O no alcanzado por un mal. No alcanzado por un mal. Tú dirás, pastor, eso es imposible, ser íntegro. Porque todo, dice, pastor, pero ¿cómo puede decir eso si usted vino borracho con 3 mujeres, lleno de drogas a Cristo? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios aplicó gracia sobre nosotros. Gracia es un regalo no merecido, yo no lo merecía. El sacrificio de Jesús, tú tampoco, hizo posible de que la gracia de Dios cayera sobre ti. Entonces dice, bueno, entonces ya tengo la gracia, pues entonces puedo hacer todo tipo de desgracia, no voy a emborrachar de nuevo. No, la gracia de Dios ocasiona que tú busques a ese Dios. Y el Espíritu Santo viene y te toca. ¿Cuántos han sido tocados por el Espíritu Santo? Levanta tu mano. Viene el Espíritu de Dios y hace esto.
Algunos tiemblan, algunos caen, algunos lloran. ¿Te pasó? Yo estaba tirado una hora. La primera vez que el Espíritu Santo me tocó. El Espíritu de Dios es real. No es una energía, aunque la sientes como una energía. Así como los ángeles son reales. Y viene y te dice: aquí estoy, sígueme buscando. Yo te invito a que vengas con nosotros a buscar a Dios. Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a tocar cuando viene con integridad, con el interés de humillarte. Yo tuve que bajar orgullo, venía de una familia orgullosa, tenían dinero, tenían todo, pensaban que eran lo máximo. Cuando Dios me dice: los hombres sin mí no son nada. Pablo mismo, siendo el San Pablo, que muchos le llaman, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque creí, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Pablo hacía lo malo, igual que tú y yo, que no quiero hacer. ¿Viste la diferencia entre buscar a Dios religiosamente? Vas a la iglesia bien peinadito, bien sí, cantas y todo, sí, bueno, ya me siento bien, y ahora me voy a mi casa y sigo haciendo lo mismo. No, Señor, yo no sigo haciendo lo mismo. Y aquí hay mucha gente que ha dejado de hacer lo que hacía antes, porque eso es lo que hizo Jesucristo. Él vino a dar libertad al cautivo. Él no vino a acusarte, Él vino a salvarte, dice la Biblia. La gente va con condenación a buscar a Dios. Aquí no vas a encontrar condenación. Acá vas a encontrar a Jesús, si vienes con todo el corazón a buscarle. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo i, que significa no, de otro término de la misma raíz, del verbo tanger, que significa tocar o alcanzar. No tocado, no alcanzado. La integridad, en este último caso, es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral. Digo conmigo, entereza moral. Y no voy a querer tapar el sol con un dedo. No ha habido entereza moral en las iglesias. Pero Jesucristo sigue diciendo que Él viene por una iglesia. Tiene que haber, dentro de toda esa humadera, tiene que haber una iglesia que realmente se levanta con un corazón sincero, que realmente quiere buscar a un Dios. ¿Eres tú parte de esa iglesia? Si no lo eres, Dios te da la oportunidad hoy. Rectitud y honradez de la conducta y el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Aunque la Biblia dice: no pongas tu confianza en los hombres. ¿Sabes por qué te engañaron? Porque tú confiaste en hombres. ¿Cuántos confiaron en hombres? Te engañaron. La Biblia dice: maldito el hombre aquel que pone su confianza en este hombre. Yo puedo ser pastor aquí, pero nunca te voy a decir que pongas tu confianza en mí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy hombre. Y si el diablo pudo cambiar a Judas, quiero que entiendas una cosa. ¿Cuántos conocen la historia de Judas? Yo no soy Judas, no te preocupes, soy Tito. Mira, Judas caminó de la mano de Jesús. ¿Okay? Tenía el PIN de su tarjeta de Interact, porque él era... ¿Saben quién era Judas? Judas era el que estaba encargado del dinero. Judas era el tesorero de Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas escuchó cuando decían: este es mi hijo. Judas sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Judas vio los milagros, las señales, los ojos abiertos, los paralíticos que se levantaron. ¿Qué hace que una persona que haya visto todo eso venda a Dios por 30 monedas de plata? La respuesta es un corazón no íntegro. Ahora, ve conmigo a la Escritura. Quiero mostrarte en la palabra lo que la integridad ocasiona en la palabra. Salmos 33:1. Y con eso voy a terminar. Te voy a leer unos cuantos versos bíblicos y con eso termino. Dice: la alabanza es hermosa en los íntegros. Salmos 33:1. Y eso es lo que dice. En los íntegros, la alabanza a Dios, tu culto a Dios es hermoso. ¿Quién dice eso? Dios. Dios dice: mira, esa es mi hija.
ella no solamente me viene a cantar, sino que su vida es íntegra. Por consiguiente, yo le recibo esa alabanza, ese culto que ella me levanta. Salmo 33:1, en los íntegros es hermosa la alabanza. 2, solo los íntegros pueden entrar a la presencia de Dios. Esa es la razón por la que mucha gente dice, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué se cae? ¿Por qué llora? ¿Por qué tiembla? Solo los íntegros pueden entender eso. Mira, dice Salmo 15:1 y 2. Y hay una pregunta, dice, Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? ¿Cuántos saben lo que tabernáculo significa? Tabernáculo es donde está la presencia de Dios. Y dice, ¿quién vivirá? ¿Quién de tus hijos, quién de tu iglesia vivirá en el tabernáculo de Dios? Mira la respuesta. El que anda en integridad. Por eso mucha gente viene en las iglesias y dice, la gente, yo le pregunto, ¿cuántos fueron tocados por el Espíritu Santo? La gente levanta su mano. No está diciendo perfección. Integridad no significa perfección, significa que el corazón es íntegro. Aunque tus acciones todavía no son perfectas, tu corazón es íntegro y por consiguiente Dios te permite entrar a su tabernáculo. Señor, ¿quién vivirá? ¿Quién morará en tu tabernáculo? La respuesta, el que anda en integridad y hace justicia. El injusto no puede entrar. Por eso la iglesia es un hospital especializada en injusticia. Ven y pon tu corazón. Aquí el Espíritu Santo lo va a operar. Aquí tenemos los mejores médicos, el mejor médico, el mejor cirujano para el corazón, el Espíritu Santo. Produce confianza, Proverbios 10:29. ¿Quieres estar confiado en tus caminos? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Quieres saber para dónde vas y qué dirección tomar? Porque a veces el mundo, la gente no sabe para dónde, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Dónde busco a Dios? ¿En qué iglesia? ¿En qué trabajo tomo? No sé. ¿Qué voy a estudiar? No sé. Bueno, la Biblia dice en Proverbios 10:29, dice, el camino del Señor es fortaleza al íntegro, pero destrucción a los que hacen maldad. Si Jesucristo no me alcanzaba de la manera como yo llevaba mi vida, no iba a poder tener una familia saludable. La razón por la que nuestras familias se han destruido es porque no había integridad en nosotros. Proverbios 11:3. La integridad te da dirección, te da guía. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Cuántos quieren ser encaminados en su vida que no saben? No tienen dirección. Señor, quiero saber para qué me trajiste aquí a la tierra. Me trajiste a la tierra para estar peleando con mi esposa todos los días. Y que mis hijos no quieren estar en mi casa porque ya están cansados de verme pelear todos los días. Te habrá traído Dios a la tierra para que ahora tengas el hígado de este tamaño, que es lo único que has crecido. Porque todos los días en tu casa hay unas peleas tremendas. ¿Te habrá Dios traído con ese propósito? No, Señor. Dios tiene un propósito mayor en tu vida, pero nunca lo vas a encontrar si no te dejas guiar por el GPS de Dios, por el GPS de Dios, el Espíritu de Dios, a través de aceptar a Jesucristo y servirle y buscarlo. Buscadme y viviréis. Produce dirección. Bendice a tu generación siguiente. El vivir íntegramente te asegura que tu generación siguiente va a estar encaminada. ¿Cuántos quieren que sus hijos jovencitos estén encaminados? ¿Ya no te diste cuenta cuántos jovencitos están metidos en drogas, en alcohol, como estaba tu pastor? Gracias por Jesús. Quisiera que eso sucediera. Ven a buscar a Dios y dile, Señor, dame un corazón íntegro. Mira lo que dice. Conlleva poderosa descendencia sobre la tierra. Hay otro verso que dice, la generación siguiente del justo será grande sobre la tierra. Casi todos los presidentes americanos, una nación que fue sembrada en la palabra de Dios, eran cristianos. No sé si te diste cuenta de eso. Por eso tuvimos una nación tan fuerte. Alemania. ¿Sabes por qué Alemania es el número 1 hoy? Por esa promesa que te estoy diciendo. ¿Quién sabe de dónde era Lutero? Lutero creó un movimiento cristiano, restableció todo lo que originalmente la iglesia primitiva tenía y de haber sido cambiado, y peleó contra lo establecido
y levantó una nación que tenía temor de Dios. ¿Cuántos han habido o escuchado de las iglesias luteranas? A mí no me llamó la atención que Alemania terminara siendo campeón del mundo. Y no solamente eso, le dejó a Brasil toda la infraestructura que levantaron. Wow. Todos piensan que los alemanes son Nazi, Hitler. No, señor. Muchos de ellos ni siquiera se han enterado que la razón por la que Dios los puso, los levanta, y hoy Alemania es una de las primeras naciones en el mundo, está sacando bailing out a Grecia y otros países, por lo que ellos sembraron originalmente. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos serán dichosos después de él. No le diga a su hijo cabezón, no sirve para nada. No, señor. El cabezón es usted por no buscar a Dios. Busque a Dios y no va a tener necesidad de decir absolutamente nada. Pero búsquelo. Venir a la iglesia no significa buscar a Dios, mi amigo. Eso lo puede hacer cualquiera. Para buscar a Dios en integridad, vas a tener que poner todo sentimiento oculto en tu corazón a los pies de Dios. Vas a tener que aprender a vivir en comunidad. Yo he estado viendo que algunos tienen sentimientos muy extraños cuando se juntan con gente. Eso se llama rechazo, es un espíritu. Ay, no me quiero juntar con esa gente. Eso se llama inferioridad. Nunca se siente inferior. ¿Cuántos son gemelos o mellizos aquí? Es la única que tiene copia. Es la única que tiene copia. Todo el resto de ustedes fue hecho como una obra maestra única. Dale la mano que está al lado tuyo y dile: Dios te hizo único. No, a ti no. A tu esposa dile: Dios te hizo doble. No. Pero aún, ¿es tu hermana o tu hermano? Aún tu hermana es diferente que tú. ¿Viste qué hermoso Dios? Y tú no eres una basura, tú eres la obra maestra de Dios. ¿Cuántos creen eso? El rechazado no lo cree, dice: no, yo soy feo. Yo soy feo, yo soy fea, a mí nadie me quiere porque mira, mi diente está torcido, así como el pastor. No, entonces, no, mira, oye mi amigo, Dios no hace basura. Dios te hizo a su imagen y semejanza. La razón por la que te separas de la gente y te sientes inferior o te sientes superior es porque hay problemas en tu corazón. Ven y entrega tu corazón a este Cristo para que empiece con el bisturí del Espíritu Santo a empezar a limpiar tu corazón de tal manera que empieces a vivir en comunidad, porque la iglesia es un solo cuerpo. Salvo que cuando tú te vayas a dormir, tu pierna se va a dormir a otra cama, pero bueno, quizás porque sea ortopédica, pero no, creo que no es el caso aquí. Entonces, Dios quiere que entendamos que es hermoso lo que Él hizo de nosotros. Es hermoso. Ahora, no te vayas al extremo, no seas como yo que te paras al espejo, ¿no? No seas narciso, eso es diferente. Qué guapo que está el pastor. Pero escuchen, qué gordo, si no, pero bueno. Pero el asunto, no, pero ¿sabes qué? Esto no es narcisismo, te voy a decir una cosa. La Biblia dice que tú no puedes amar a Dios si no te amas a ti mismo. ¿Cuántos no se aman? No levanten la mano. ¿Cuántos se aman? ¿Cuándo te va a empezar a amar de ahora en adelante? Sí, Señor. Claro, no se vaya para el otro lado, ¿no? Porque va a venir con un pavorreo la próxima semana. Quería hablarte de la integridad, el ejemplo de integridad de las mamás. Dios quiere gente de integridad en su iglesia. Yo he empezado a bendecir a nuestros jóvenes. Con esto termino. Voy a leer algo muy interesante. Quizá cuando empieces a vivir una vida íntegra, quizá no llegues primero como los otros. Yo, por ejemplo, en mi vida tuve que dejar muchas cosas, vender mi casa, no preocuparme por carros, ni casa, ni nada, por aprender a ser íntegro en Dios. Y aparentemente mi casa llega aparentemente última a comparación de mucha gente, sobre todo en el mundo, no tanto en la iglesia, porque la iglesia está empezando a entender que debe buscar a Dios primero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso lo hemos escuchado todos. ¿Me equivoco? Todos lo escuchamos una y otra vez. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero a Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario?
Queremos llegar primero a una competencia mundial. Queremos tener las mejores casas, los mejores carros, el banco lleno de dinero. Pero no fue lo que Dios dijo. Esa es la razón por la que estás perdiendo a tu familia. Esa es la razón por la que tus hijos se están dispersando y no a encontrar al Dios que es el único que les puede dar paz. Mira lo que dice esto. Dice, puede parecer, no sé quién lo escribió, pero el Señor es tan lindo. Puede parecer que las personas hechas y derechas, los íntegros, que viven en integridad, sean las últimas para llegar a la meta. Pero esto es porque corren en una carrera diferente y con una meta distinta. Corren esa carrera. Correr esa carrera implica pararte con frecuencia para examinar tu vida y orar como el salmista. El Salmo dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Di conmigo, mi corazón. Lo que le interesa a Dios es tu corazón. No lo vas a poder impresionar con nada. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es el Salmo 139, 23, 24. Y esta es una bendición para ti, especialmente para las mamás, que hay muchísima integridad, tenemos mucho que aprender de las mamás. Gracias a Dios por las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Que el Dios de hoy, que el día de hoy puedas vivir en la integridad que Dios nos dio en Cristo Jesús. Recuerda que nuestro Dios se agrada de los justos y de los íntegros. Que Dios te bendiga. Quiero traer una que se llama una bendición sacerdotal. Inclina tu rostro, por favor. Quiero hablar sobre las mamás y hacer una oración que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran en el Antiguo Testamento. Es una oración muy sencilla, pero tiene un poder tremendo. Y la quiero enviar sobre las mamás, pero también sobre las familias. Y dice esto: que el Señor Dios te bendiga y te guarde, mamá. Que el Señor Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, así como hizo resplandecer el rostro de Moisés, que descendía encendido, literalmente, parecía un foco de luz. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Y oro que Dios haga eso en ti, mamá. Que cambies de tal manera por la gloria de Dios en ti, que tus propios hijos vengan y te alaben, dice la Biblia. Si no te alaban es porque hay algo que tienes que hacer. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su amor y te llene de su paz. Que Dios te bendiga. Te voy a pedir que te levantes, busques a alguien, le des un abrazo. Y feliz día de la mamá. Dale un aplauso al Señor.